unos minutos el doctor Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchísimas gracias, doctor. A ver, primero voy a hacer un comentario y yo quisiera que tú me digas si estoy equivocado o no. Esto es muy importante para nuestra audiencia. Esta iniciativa de reforma a la ley de pensiones no implica a quienes están por la ley 73. Estamos hablando de la ley del 97, ¿es correcto? Es correcto. Déjame decirte que la famosa generación de transición, la que por haber cotizado antes del 97 tiene derecho a los beneficios que daba la ley del 73. Lo que se hizo en la reforma del 97 fue darles la opción a optar ya sea por los beneficios de la ley del 73 o la del 97, la que les resultara mejor. Como la ley del 73 era más generosa, la gran mayoría ha optado por los beneficios de la ley del 73. Sin embargo, si esta reforma va adelante, probablemente algunos trabajadores prefieran la nueva ley, la ley que está por entrar al Congreso, porque el incremento en la pensión garantizada es muy significativo y muy importante, además de que tienes el derecho a la pensión con menos semanas de cotización. Entonces, la ley, digamos, la generación 73, no es que no se le toque, es que evidentemente no se le quita nada, pero se le dan nuevas oportunidades, de manera que esa generación también puede ser beneficiada con esta reforma a la ley del Seguro Social. Oye, pues qué bueno que te hice esta pregunta, doctor, porque mucha gente de la ley 73, entre las que me incluyo, por supuesto, considerábamos que no nos tocaba absolutamente nada de esta iniciativa de ley y que, bueno, ni nos preocupaba, ni nos beneficia, ni nos perjudica, pero esto que estás apuntando es muy interesante. Sí, porque en realidad, digo, perjudicado nadie, ¿no? Esta reforma lo que busca el presidente con esta anuncio es realmente fortalecer las pensiones para, en este momento, 20 millones de trabajadores activos, pero otro tanto de trabajadores inactivos, que en nuestro país desafortunadamente tenemos, digamos, esta situación donde prácticamente la mitad de los trabajadores laboran sin la protección de la seguridad social y que entran y salen de la formalidad y no alcanzan a acumular suficientes semanas, meses, años de cotización para tener derecho a esa pensión. Entonces, esta fue justamente una de las debilidades de la actual ley que con la reforma queremos superar, ¿no? Y reconociendo que un número tan importante de trabajadores no alcanza esa antigüedad, pero que es de justicia social poder alcanzar una pensión, que se reduce el número de semanas y se aumenta el monto de la pensión. Dime una cosa, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando en ambas leyes? En la 73, ¿cuántos? Y en la 96, ¿cuántos? En la 73 estamos hablando de alrededor de 14 millones todavía de trabajadores, ¿no? Que en general, pues ya, digamos, el más joven comenzó a cotizar en el 97, ¿no? Con 18, por así decir algo, o sea, nació en 1980, pues ya ahorita tiene 40 años, ¿no? O sea, el más joven es de 40, pero la edad promedio para esos 14 millones, pues ya anda 50, un poquito más arriba, ya muy cerca de alcanzar la pensión. Entonces, esa generación, repito, tiene el derecho a jubilarse bajo los beneficios de la ley 73, y por eso, pues digamos, no están en el foco de esta discusión que inicia el día de ahora, pero que también pueden ser beneficiados. Y son alrededor de 6-8 millones
los jóvenes que comenzaron a trabajar a partir del 97. Sí debo decir algo bien importante. Hay una preocupación de las primeras generaciones de Afores. Y son generaciones atípicas, porque quien se pueda jubilar en el año 2024, antes de que pase esta reforma, tendría que tener 25 años de cotizar y tener también 60 o 65 años. Estamos diciendo que sería una persona que empezó a cotizar a los 40 años y que ha cotizado durante 25 años seguidos, ¿no? Entonces, es una persona que solo llegó al final, digamos, en la segunda mitad de su vida laboral, ¿no? Y que no tuvo la oportunidad de ahorrar la primera mitad. Entonces, son generaciones atípicas, pero no por eso, pierden el interés. Al contrario, son el foco de atención de estas primeras generaciones y es en atención a ellas que se considera la importancia de bajar a 750 semanas, con eso un número mucho más importante de esta generación nueva de generación Afore tendrá derecho a la pensión. Pero se mantienen los 60 años como el inicio del límite para empezar a pensionarse. Sí. 60 años. Si me permites un tecnicismo. Tú a los 60 años, la ley del Seguro Social dice que te puedes retirar por cesantía en edad avanzada. O sea, si a los 60 años ya no tienes forma de encontrar trabajo, estás cesante y ya tienes una edad avanzada. Digo, este es un resquicio viejo, ¿no? Porque ahora 60 años no es... o a los 65 ya te jubilas por vejez, ¿no? Entonces, desde los 60 tienes la posibilidad de salir y obtener una pensión menor a la que tendrías ya como vejez de 65 años. La mayoría de los trabajadores que pueden seguir trabajando pues esperan hasta los 65 porque es una pensión más alta, pero al 100%. Exactamente, pero quienes ya tienen 60 años y tienen otros planes o probablemente enfermos o han cambiado de trabajo, pues optan desde los 60 años por solicitar su pensión. Pero ¿cómo combinar ahora la propuesta de reducir las semanas cotizadas de 1.250 a 750? ¿Puedes lograr esas semanas cotizadas tal vez mucho antes de los 60 años? Sí, bueno, ahí sí, entonces te muerde la restricción de los 60 años. Sí, si tú a los 25 años empezaste a trabajar, pues con 15 años, a los 40 ya tienes los 15 años de antigüedad. La ley pues está orientada justamente a la pensión, entonces sí, no puedes retirarte antes. Hay una excepción muy especial que dice que si tú tienes un ahorro suficiente para comprar una renta vitalicia que tenga un valor 30% por encima de la mínima garantizada, podrías retirarte. Pero la verdad es que esta es una excepción pues teórica, ¿no? Claro. Tristemente para la realidad del mercado laboral mexicano existe solo esa posibilidad, realmente no es una opción para el común de los trabajadores. Pero quiero enfatizar que esta administración, muy preocupada por un grupo vulnerable que son los adultos mayores, primero comenzó con la pensión universal, ¿no? Esta pensión se le otorga a cualquier ciudadano por el solo hecho de alcanzar los 68 años de edad, y esta reforma que se anuncia ahora viene en complemento a la primera, ¿no? Es decir, la visión del presidente es, primero vamos a dar una base que tan importante es que ya es un derecho constitucional. En el artículo 4 de la Constitución ya quedó plasmado el derecho a la pensión universal, y entonces debemos ver esta reforma como un segundo paso, ¿no? Es decir, ya sé que tengo la pensión universal, ahora además, porque estuve laborando en la formalidad, porque estuve cotizando para el Seguro Social, tengo derecho a una, digamos, segunda pensión, ¿no? Entonces, en realidad en esta administración se ha logrado darle
la pensión universal a todos y ahora una pensión garantizada aún mayor, ¿no? Lo cual claro, sí lo destaco porque debemos ver, digamos, el complemento que esto representa y que entonces ya estamos hablando de una política social pues de avanzada, ¿no? De realmente claro. un interés en ver por el trabajador. Y déjame Oye, doctor, muy rápido. sí, adelante, doctor. Y es muy importante decir esto porque los adultos mayores, digamos, es un grupo vulnerable sin duda, pero además porque si tenemos una visión de desarrollo del país, uno de los temas que frenan el desarrollo es la desigualdad. De manera que poder ayudar a estos grupos vulnerables, en particular el adulto mayor, que ya no tiene otra opción de ingreso, porque ya su organismo se ha desgastado, porque su mente ya tampoco tiene la frescura. Porque pues, ya lo dio todo por el país, ¿no? Porque ya trabajó durante toda su vida. Entonces, además de justicia social, es importante verlo como parte de la estrategia de desarrollo, porque la equidad, así como vemos la salud no solo para el bienestar individual, sino a la colectividad, y creo que con esta pandemia todos nos damos cuenta que si el vecino se enferma, yo me veo afectado, pues lo mismo, si el vecino es pobre, yo me veo afectado, si el vecino se queda sin trabajo, si el vecino ya es un adulto mayor que no tiene opciones, yo también me veo afectado. Entonces, es una política social, ¿no? Claro. Donde oye, doctor, una de las déjame preguntarte porque el tiempo se me va encima y yo no quiero dejar. A ver, ¿cómo se va a calcular el monto de las pensiones con esta iniciativa? Me refiero, ¿seguirá siendo el salario acumulado en la cuenta individual o dependerá del salario o será una combinación de ambas? Y de paso me voy con los millennials, ¿sí? Porque hasta hoy, sí, la gente, a los millennials se les decía, si tú no ahorras, no vas a tener pensión. ¿Cambia en algo? Sí. Mira, el sistema en efecto se basa en que tu ahorro te debe de dar la pensión, ¿sí? Entonces, todos debemos ahorrar y precisamente nos apoya, yo como trabajador, me apoya mi patrón y el gobierno. Entonces, ese ahorro es el que me debe dar la pensión. Sin embargo, si yo trabajé 15 años y mi ahorro no es suficiente, ahí es donde entra la labor del gobierno. Yo te garantizo una pensión mínima. Si tu ahorro no fue suficiente, yo gobierno pongo la diferencia para que alcances por lo menos la pensión mínima garantizada, ¿no? Por definición. Sí. Entonces, todos seguimos operando bajo la lógica de que yo en mi cuenta individual ahorro y voy a tratar de tener una pensión por arriba de la mínima. Pero si por alguna razón mi ahorro no fue suficiente, y precisamente el tema era que 6,5% de aportación, 6,5% de mi sueldo era insuficiente, todo el mundo estaba cayendo en una pensión garantizada. Entonces, sí es cierto que estamos subiendo el piso, pero como la aportación más que se duplica del 6,5% al 15%, pues realmente esperamos que la mayoría de los trabajadores puedan superar esa pensión garantizada. Pero si no sale bien esa apuesta, pues está precisamente la garantía que ofrece el gobierno, ¿no? Entonces, es un paracaídas bien importante, ¿no? Que nos da esa tranquilidad y que está bien calculada para que el gobierno tenga la capacidad de ofrecer esa garantía. O sea, no estamos ofreciendo las perlas de la Virgen porque eso sería demagogia, eso sería irreal, pero sí estamos dando lo que las finanzas públicas permiten dar y entonces ya el trabajador debe tener esa tranquilidad de yo voy a trabajar, voy a ahorrar, si no alcanzo el gobierno me ayuda, ojalá y yo rebase la meta que me dio el gobierno, ¿no? El piso. Caray, doctor, pues hay muchos temas todavía que platicar, si me lo permites, te podríamos invitar de nuevo para tener una plática un poco más extensa y mucho más puntual de todo lo que trae esta iniciativa, ¿te parece? Encantado de hacerlo, la verdad es que es una iniciativa muy progresista, yo te diría de justicia social muy importante, así es de que cuando tú gustes, yo encantado de estar con tu auditorio. Doctor, te agradezco mucho, muy buenas noches.